Precursores. ¿Qué cosa es un precursor y cuál es su función? Ah, ¿Qué significa para ti el término de la adoración? ¿Por qué es que algunas veces nos olvidamos fácilmente de las maravillas que Dios hace en nuestras vidas? ¿Qué es Babilonia y qué es la marca de la bestia? Estas son algunas de las interrogantes que hoy día buscaremos despejar, así que comencemos. Hola, bienvenidos a este momento de estudio de la lección de escuela sabática. Hola Heriberto, Hola Pedro. ¿cómo has estado Heriberto? Muy bien, gracias a Dios. Sí, Sí. qué bueno, qué bueno. Bienvenidos también a nuestros amigos. Hoy día, bueno, Margarita no está aquí, ella está fuera del país haciendo una visita a su familia. Así que, pero desde aquí le mandamos muchos saludos también. Esperamos de que no solamente pueda vernos, también te pueda seguir compartiendo el video que preparamos cada semana, el estudio de la Biblia y pues que esté bien por donde está. Pero ¿qué tal si empezamos con una oración, Heriberto? Claro que sí. ¿Sí? Vamos a orar. Ok. Padre nuestro, gracias Señor porque eres bueno con nosotros, nos guías, nos instas a estudiar y Señor nos insta también a compartir por medio de esta lección. Ayúdanos a hacer esta presentación de esta lección para que nuestros amigos y hermanos se beneficien y que puedan ser bendecidos a través de este estudio. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén, amén. Y llegamos a la lección número 12. Una más. Una más. Y Y terminamos. terminamos el tema de estudio de este trimestre. 3 meses que se han ido rapidísimo. Pero de paso ya ir anunciando que el próximo trimestre también tenemos un tema muy, muy interesante y vamos a estudiar justamente el libro de Éxodo. Ujú. Vamos a estudiar el Éxodo. Seguramente va a ser un tema muy impresionante, muchas cosas allí para descubrir también. Pero definitivamente todo este tema también de este trimestre está siendo de mucha bendición, de mucha ayuda y nos está ayudando también en muchos aspectos para poder seguir conociendo respecto de quién es Dios. Y el título de la lección en esta ocasión, esta semana, es Precursores. Y quiero leer del libro de Segunda de Timoteo, el capítulo 1, el versículo 7. Y leo de la versión, nueva versión internacional. Dice, pues Dios no nos ha dado un espíritu de timidez, sino de poder, de amor y de dominio propio. Fíjate, Heriberto, que estaba buscando lo que significa un precursor, ¿no? ¿Qué es un precursor? ¿O qué significa la palabra precursor? El diccionario dice que precede a otra persona o cosa, generalmente anunciándola o haciéndola posible. Y en el contexto bíblico, el precursor siempre ha estado ligado a la venida del Mesías. Es interesante esto. Creo que en la Biblia, por lo menos, el precursor que más salta a la vista es Juan el Bautista, ¿no? Ujú. Justo, digamos, una tarea de preparar el camino para digamos, la presentación de Cristo Jesús en su tarea ministerial en esta tierra, ¿no? Ahora, esta semana hemos estado viendo algunos temas muy interesantes. Por ejemplo, ¿no? Algunos aspectos de la historia del libro de Daniel. Eh, Definitivamente el libro de Daniel se relaciona mucho con el Apocalipsis y con los anuncios proféticos del tiempo del fin. Pero también unos paralelismos entre lo que es la iglesia primitiva o algunas experiencias de la iglesia primitiva y también lo que esperamos que ocurrirá en el tiempo del fin. ¿Ok? Pregunta nuevamente importante, Heriberto, hasta hoy. ¿Por qué es que el cristianismo hasta hoy, digamos, el cristianismo de manera unida, no ha podido revelar en su manera de vivir al Cristo que predica, ¿no? Es interesante esto, o sea, porque, digamos, hay muchas diferentes denominaciones cristianas, pero el cristianismo en general, de forma unida, no ha podido, digamos,
mostrar, eh, revelar el carácter de Cristo, del Cristo que predica, ¿no? Ujú. ¿Por qué Sí, será esto? No, no, es, bueno, hay muchos, podemos decir que hay muchas razones, ¿verdad? ajá, sí, Pero yo sí, creo la principal es nuestra relación que nosotros tenemos con nuestro Dios. ok, Yo creo que nosotros, en verdad revelar, así como la iglesia primitiva se revelaba a través de los apóstoles, de todos los seguidores de Jesús, había una unidad en todo. ok, Y es algo que nosotros hoy en día en realidad no tenemos. Ah, estamos luchando, estamos ah, para poder alcanzar ese mismo nivel, ujú, pero yo creo que tienen que pasar ciertos eventos de los que nos van a empujar a poder llegar a ese punto. ok, Conforme nosotros llegamos al fin del tiempo, no va a estar como hoy estamos, ok. Pedro. Yo creo que va a haber muchas cosas que nos van a empujar a salir de esta inercia que nosotros estamos ahorita, Ajá. ¿verdad? Tú estabas diciendo ahorita y mencionaste una palabra que me parece fundamental, que es el hecho de que no existe unidad, ¿no? Ujú, ¿Ok? O sea, no hay esa posibilidad de estar, digamos, ligados, juntos, ¿no? Con una intención, un propósito común. ¿Por qué crees que ocurre esto? O sea, ¿por qué es que si todos los cristianos supuestamente predicamos al mismo ser o tratamos de mostrar al mismo Dios, ¿por qué es que no tenemos unidad? Bueno, yo estaba pensando, tenemos dificultad aún en la misma denominación de la Ajá. que nosotros pertenecemos, ¿verdad? Ajá. No de cualquiera en particular, pero todos estamos sufriendo de desunidad en donde quiera que nos encontremos. Ujú. Ahora, Dios quiere que haya unidad en general, todos, Ok. ¿verdad? Y por eso es que yo mencioné que hay eventos que tienen que pasar que nos van a despertar y que nos van a abrir los ojos y ver, oh, para tener unidad yo necesito alcanzar esto o necesito ir en el camino angosto, Ujú. más bien, ¿verdad? Ya. No sé si tú lo ves así, o sea, yo veo, digamos, que este problema de falta de unidad, que como dices, ocurre no solamente en el cristianismo en general, sino incluso dentro de una misma denominación, dentro de una misma congregación incluso, ¿no? Ujú. Donde ya estamos hablando de un grupo mucho más reducido de personas y eso, creo que tiene que ver mucho con el aspecto del orgullo humano, ¿no? Sí, De no aceptarnos unos a otros, o sea, de asumir de que no, yo estoy en lo correcto o tú no, o yo puedo más que tú, o otras cosas más, ¿no? De que mis ideas, mis conceptos, mis acciones, ¿ok? O sea, todo eso, digamos, involucra esta posibilidad de no permitir un acercamiento, ¿no? sí. Y es lo que estaba ocurriendo cuando Jesús vino, y los que le esperaban no le conocieron. Ajá, Y la iglesia misma lo rechazó. ¿Y por qué es eso? Porque es lo que predicaba. Él predicaba amor, ajá, humildad y, y es lo que no existía y es lo que aún hoy tampoco existe, así es, ¿verdad? así es. Ok, vamos de lleno a lo que es esta parte de las experiencias que se narran en esta ocasión, en este estudio. Y vamos a ver el libro de Daniel, el capítulo 3, los versículos del 14 al 18. Leo nuevamente también de la versión nueva, versión internacional. Nabucodonosor dijo, ustedes tres, ¿es verdad que no honran a mis dioses ni adoran la estatua de oro que he mandado a erigir? En cuanto escuchen el sonido de trompetas, flautas, cítaras, liras, arpas, zampoñas y todo tipo de música, más les vale que se inclinen ante la estatua que he mandado hacer y la adoren. De lo contrario, serán lanzados de inmediato en un horno en llamas. ¿Y qué Dios podrá librarlos de mis manos? Sadrach, Mesach y Abednego respondieron, Rey Nabucodonosor, no hace falta que nos defendamos ante usted. Si se nos arroja al horno en llamas, el Dios al que servimos puede librarnos del horno y de las manos de su majestad. Pero incluso si no lo hace, queremos que sepa, su majestad,
que no serviremos a sus dioses ni adoraremos la estatua que usted ha erigido. Hay algunas cosas aquí, Heriberto, muy interesantes y mucho más también, quizás podemos empezar un poco con el contexto, ¿no? Porque esto ocurre en el libro de Daniel, digamos, está descrito en el capítulo 3, pero en el capítulo 2 hay otra escena cuya conclusión, digamos, cuyo final es el de un rey Nabucodonosor reconociendo, aceptando, adorando incluso el nombre de Dios. ¿Ok? Mm. Debido a esta cuestión de que pues había tenido el sueño, en el sueño había tenido el sueño de la imagen, etcétera, etcétera, y se olvidó del sueño, es lo más interesante, o sea, se olvidó completamente del sueño, pero Daniel no solamente le dice el sueño que había tenido, sino también le da la interpretación de lo que él había visto, ¿no? Hay algunas cosas interesantes aquí porque no sé, digamos, ¿qué edad tendría Nabucodonosor entre el momento en que ocurre el sueño en el capítulo 2 y el momento en el que él hace esta estatua en el capítulo 3? ¿Ok? Porque hay algunas cosas curiosas. Por ejemplo, ah, quizás Nabucodonosor en el capítulo 3 ya tenía cierta edad, probablemente, no lo sé, tal vez más de 50, 60 años, no lo sé. Pero el asunto es de que de alguna manera toma una actitud muy, digamos, muy humana de una persona un tanto mayor, ¿no? Que busca, digamos, en la medida en que ve que tal vez su vida en algún momento se está ya acabando, terminando, busca de alguna forma trascender en el tiempo, ¿no? Y manda a hacer la Ujú. estatua. Y manda a hacer la estatua. Ahora, dentro de esto, o sea, él hace una estatua completamente de oro. Pero en el capítulo 2 Daniel le reveló algo. ¿Qué le reveló Daniel del sueño que tuvo de Nabucodonosor? Bueno, Porque él lo identifica, o sea, tú eres tal parte de esto, sí, ¿no? De lo sí, que... claro. Y él identifica que él es la cabeza de oro. Ok, Pero sin embargo, le interpreta, pues en sí, todos los reinos de la tierra y todos son de diferentes materiales, diferentes metales, ajá, pero él siendo el primero y el más grande, era la cabeza y era de oro. ok. So, la estatua es diferente que la que le reveló Daniel, Claro, o reveló sea, Dios a Daniel. digamos, lo que Daniel le presenta a Nabucodonosor y él estaba consciente de algo, es de que iba a haber una sucesión distinta de reinos, ¿no? En el tiempo, o sea, probablemente en cientos o miles de años iban a ir sucediéndose un reino tras el otro. Eso significaba de que tanto Nabucodonosor como Babilonia iban a desaparecer en el tiempo, o sea, iban a ser relevadas por otros imperios y así. Y realmente eso fue lo que sucedió, Ujú, o lo que ha sucedido, ¿no? ¿Ok? Dentro de esta, digamos, de lo que ocurre en el capítulo 2 con el sueño de Nabucodonosor, obviamente nosotros sabemos de que hay, como dijiste, hay una sucesión de diferentes de materiales que son metales distintos, pero eh, Nabucodonosor después manda hacer una estatua solo de oro, ¿no? ¿Por qué ujú. razón es que el rey manda hacer una estatua solamente de oro? Bueno, yo lo veo de esta manera, Pedro. Yo creo que el ser humano siempre se rehúsa a dejar de ser lo que él cree que ha alcanzado, ¿verdad? O por sus Ajá. propias fuerzas. Ok. Hoy en mismo es lo mismo que existe, porque si nos dijeran, oh, tu casa va a dejar de ser tuya, ah, todo lo que tienes no va a ser ya, no va a existir, pero nosotros nos rehusamos. Entonces, Ok. no, eso puede ser posible. So, aquí lo que está revelando el rey Nabucodonosor es una falta de fe, porque en realidad no conoce al Dios verdadero, que él le dijo lo que iba a ocurrir con los reinos de la tierra, Ujú. pero él no lo cree así. So, es falta de fe, incredulidad, y se quieren saltar a sí mismo, Ok. Ok. ¿verdad? Fíjate que estuve pensando mucho en esta parte, o sea, obviamente Nabucodonosor entendió, según lo que Daniel le manifestó, de que el reino de Babilonia iba a ser, digamos, iba a pasar, ¿no? O sea, Ujú, no iba a durar para siempre, iba a pasar y después iba a venir otro reino
y ese reino también iba a pasar, iba a venir otro reino, etcétera, etcétera, ¿no? Pero cuando Nabucodonosor manda a hacer una estatua, o sea, me hace ver de que él se resiste a lo que Dios le está diciendo que va a ocurrir. O sea, hay esta cuestión de rebelión, ¿no? Ok, tú me estás diciendo, o sea, el Dios de los cielos me está revelando lo que va a pasar más adelante, pero yo me estoy tratando de resistir porque yo entiendo o yo creo de que lo que yo he hecho va a persistir para siempre, ¿no? Así Y es. no va a acabar. O sea, esa parte es un tema muy, digamos, muy humano, ¿no? Ese tema de la rebelión humana, del enfrentarse a la Ujú. voluntad de Dios, ¿no? Y simplemente la existencia de un Dios, Pedro, es lo que mantiene a muchas personas hoy en día fuera de la gracia, fuera del alcance de Dios, porque Dios quiere alcanzar a todo, Ajá, pero hoy en día la persona es autosuficiente. Logran carreras, logran alcanzar ciertas metas ajá, y quieren alcanzar otra y otra. Y esto los mantiene simplemente en su propio, el ensaltamiento propio claro, de sus vidas. claro, claro, claro. Ahora, en todo esto, o sea, eh, digamos, esta parte me lleva a ver el asunto del cómo actúo también o cómo actuamos los seres humanos hoy en el presente. No solamente, digamos, este personaje en la antigüedad, o no solamente el hecho de ser un rey, de ser un gobernante, sino incluso de cualquier persona común y Ujú, corriente, ¿no? ¿Cómo entendemos esta condición de que, en cierto sentido, en diferentes formas, el ser humano común y corriente también se revela contra lo que Dios mismo le manifiesta y le dice, ¿no? ujú. ¿Cómo es que se da esto? O sea, ¿cómo es que ocurre esta situación de, digamos, de rebelión humana? Bueno, personalmente, en mi caso, Pedro, yo me relaciono con esto porque aunque yo no tenía dinero, Ujú. o sea, no había alcanzado ninguna meta, pero en realidad mi rebelión era de que yo creía que en realidad yo no era malo. Ok. Ok, yo creo que esto ocurre más seguido de lo que nosotros pensamos porque sí, el rico cree que tiene Ujú. y va a lograr más, pero el pobre muchas veces cree, dice, pero yo no tengo nada y además no hago nada mal a nadie, Ajá, más no robo a nadie, así es que no, en realidad no necesito a Dios. ajá. ¿Verdad? Esa es una forma que nosotros a veces caemos y nos rebelamos de la misma forma, Así porque es es. una rebelión al igualmente que Nabucodonosor. Él abiertamente se rebeló y sabía porque él se creía que era un dios, Ajá, ajá. ¿verdad? Pero fíjate, esa parte que mencionabas la he escuchado muchas veces, ¿no? O sea, personas que manifiestan, o sea, no, 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 pero o sea, yo no necesito de Dios porque yo soy una persona buena, ¿no? O sea, Exacto. yo no le hago mal a nadie, etcétera, etcétera, ¿no? Esa condición me ubica en el plano de una total independencia, ¿no? O sea, de Ujú, asumir de que yo soy capaz de valerme por mí mismo, ¿no? Cuando en realidad, o sea, incluso ni siquiera la vida que tenemos es nuestra, ¿no? O sea, ujú. no, no es nuestra, no la hemos adquirido, digamos, por mérito propio, ¿no? Y no tenemos la vida comprada también, ¿no? Esa es una frase que siempre la escuché en casa desde que éramos chicos, ¿no? O sea, nadie tiene la vida comprada, o sea, nadie sabe si va a seguir viviendo mañana, o sea, ese Exacto. tipo de cosas son reales, ¿no? Entonces, ¿en qué medida, digamos, yo puedo reconocer por lo menos eso, ¿no? Esa posibilidad, esa condición de que como ser humano dependo del que me da la vida, completamente, ¿no? Entonces, cuando no lo hago, entro en esa condición de rebelión. Ahora, tenía en mente otras cosas más, o sea, por ejemplo, el hecho de que, ¿qué significa para ti adoración, no? ¿Qué es la adoración en sí, no? Ujú, ¿Es el hecho de postrarme delante de algo, de una imagen, o tener únicamente, digamos, una postura como de sumisión cuando voy al templo? O sea, ¿qué significa realmente adorar, no? ok. O en otra medida también, Heriberto, ¿a qué le estoy prestando más atención en mi vida, no? ¿A qué le pongo más esfuerzo, más empeño, no? ¿A qué le dedico más tiempo? Ujú, ¿A qué le dedico más mis recursos financieros? ya, ¿Ok?
Quizá por allí podría yo tal vez encontrar la posibilidad de que estoy, digamos, manteniendo un Dios en mi vida, que no es el Dios de los cielos. Sí, ¿Sí? sí, sabes, la adoración, a veces pensamos, bueno, voy a adorar, voy a cantar, voy a, de cualquier forma, como se costumbre hacerse en diferentes servicios, Claro, claro. pero es una forma limitada, porque yo en realidad pienso que la verdadera adoración que nosotros podemos dar más grande a Dios es nuestra transformación. Ok, O sea, la transformación que Dios hace en nuestra vida se revela en nuestros hechos, en nuestras palabras, en nuestros pensamientos, en todo lo que hacemos. Ahí yo creo que Dios ve la adoración que en realidad nosotros es una adoración viva, que Dios la acepta porque viene del corazón. ok. O sea, nosotros podemos adorar, pero en realidad no sentimos ni siquiera cantar, Ujú. porque estamos pensando en el problema que tuvimos en Ya, la casa, ya, ya, ¿verdad? ya, Y dijimos, pues yo ya fui a adorar a Dios, ya. pero no, en realidad en espíritu no estábamos ahí. Claro, claro, Pero claro. cuando nosotros vivimos lo que nosotros predicamos, entonces es una adoración viva, Claro, ¿verdad? claro. Es lo que le comentaba Jesús a la mujer samaritana, ¿no? Cuando le dijo, bueno, ha llegado el tiempo en que pues no es necesario adorar ni aquí ni allá, o sea, le Ujú. decía aquí en Samaria o allá en Jerusalén, pero el Señor está buscando adoradores que le adoren en espíritu y en verdad, ¿no? Exacto. O sea, Y, con lo profundo de tu ser, ¿no? En la realidad, o sea. y toca todas partes de nuestras vidas, Pedro, porque a veces, como digo, yo decía, no le hago nada mal a nadie, y además yo no sabía nada de comer. Ujú. Pues decía yo, puedo comer de lo que todo yo quiera, Ajá, ajá. ¿verdad? O sea, era todo estaba abierto. Pero cuando uno empieza a adorar a Dios, es cuando aplica todo el conocimiento que uno está aprendiendo y entonces se nota en tu forma de comer, en También, tu forma de también. beber, Ok, en tu forma, todo toca todo tu ser, claro, claro. ¿verdad? Y en esta parte, tal vez para nuestros amigos, o sea, lo que está mencionando ahorita Heriberto, hay mucho sentido, porque, por ejemplo, en gran medida nosotros como adventistas promovemos también el tema del cuidado del cuerpo, Exacto. ¿ok? Y dentro de eso, la alimentación es un elemento fundamental, o sea, el tema del cuidado de la alimentación también. Ah, Todo esto en realidad tiene un propósito fundamental de permitirnos una adecuada relación, Ujú. ¿ok? Porque eso es lo importante, o sea, cuando tú cuidas tu cuerpo, tú vas a encontrar la posibilidad de que por medio de la salud que tú encuentras físicamente, puedes relacionarte adecuadamente con otras personas. O sea, no afecta, digamos, o facilitaría la posibilidad de tener una buena relación con los demás. Pero también el hecho de cuidar tu cuerpo y de cuidar sobre todo tu mente, tu cerebro, abre la posibilidad de encontrar una mejor relación con Dios, ¿no? De conocerlo Exacto. más. Y ya lo hemos dicho aquí otras veces, Pedro, cómo es que ah, una alimentación correcta, como la que Dios nos ha dejado en su escritura, nos lleva a nosotros a reconocer cosas espirituales que de otra forma no las pudiéramos reconocer. Claro, Y claro. eso es para mí es algo muy vital porque yo quiero tener una comunicación abierta y poder escuchar la voz de Dios. Pero si yo tomo todas estas cosas dañinas que parece hoy en día son normales, Ajá, ajá. aún en la iglesia, Sí, sí, sí. entonces quizá me afecte a captar el mensaje que Dios me quiere dar Claro, espiritualmente, claro, ¿verdad? claro. Claro, definitivamente es así, ¿no? Ahora fíjate, otro detalle, Heriberto, y quiero leer el versículo 1 del capítulo 3 del libro de Daniel. Dice esto, ¿no? El rey Nabucodonosor mandó hacer una estatua de oro de 60 codos de alto por 6 codos de ancho, ¿sí? Ujú. Ustedes pueden notar aquí la presencia del número 6 en esta elaboración de esta estatua, ¿no? Bueno, dentro de todo, o sea, también los babilonios, sobre todo, tenían un tipo de, o usaban muchas veces un tipo de numeración sexagesimal basado en el número 6. Y era
digamos, es un elemento muy práctico porque en las matemáticas, o sea, el número 6 permite encontrar fácilmente eh, un divisor, ¿ok? O los múltiplos de 6 pueden encontrar fácilmente un divisor, ¿no? Entre 2, entre 3 y números pares, incluso algunos números impares como el 3, ¿ok? Pero esta estatua tenía, o sea, en sus medidas justamente la presencia constante de este número 6. Y vamos a ver un poco más adelante eh, que dentro de la Biblia el número 6 apunta directamente al ser humano, ¿no? ¿Ok? Ujú, Porque justamente interesante de que la manifestación del propósito que traía Nabucodonosor con esta estatua, con esta imagen, era justamente la de que pudiera ser adorado él de manera específica, ¿no? Ahora, recordamos lo que pasó allí en esa situación, Heriberto. O sea, de que aquí quiero leer en esta parte cuando dice los, los amigos de Daniel, ¿no? ujú, Responden y dicen, Rey Nabucodonosor, no hace falta que nos defendamos a usted, ante usted. Fíjate que estuve viendo esto, estuve leyendo esta parte y me pareció interesante porque esto refleja esta respuesta que le hacen los amigos de Daniel, o sea, Sadrach, Mesach y Abednego, cuando le dicen a Nabucodonosor, no hace falta que nos defendamos a usted, ante usted. Esto refleja el hecho de que le estaban diciendo a Nabucodonosor, tú sabes la realidad de las cosas. O sea, tú sabes de que esto no es correcto, o sea, estar adorando esta imagen. Tú sabes y conoces del Dios verdadero. Eso le ujú, estaban diciendo a Nabucodonosor y probablemente le estaban diciendo, le estaban, digamos, entregando la condición de que, hey, esta es la última oportunidad que tienes para reconocer verdaderamente quién es el que tiene el poder y todo, y digamos, y que merece la honra, la gloria, ujú. la adoración, ¿no? Eso le estaban Así es. diciendo, eso le estaban diciendo. Ahora, hay otros detalles más aquí también, porque los amigos de Daniel em, se enfocan en un elemento futuro, Ujú, ¿ok? Se enfocan en una condición futura, o sea, y le dice, bueno, si nos arrojas al horno, o sea, Dios puede salvarnos, el Señor puede salvarnos. Y si no lo hace, de todas de maneras, todas no te maneras, vamos a no te adorar. vamos a, o sea, esto no va a pasar. En el futuro, esto no va a pasar, se acabó. Fíjate, es interesante que cuando uno se enfoca en el futuro, eh, digamos, estás siempre enfocado en una condición de esperanza o de fe. Ujú, Cuando tú te enfocas en el presente, muchas veces te enfocas en una condición egoísta, porque te miras ujú. a ti mismo primero. Así es. Es interesante esto, no, no lo había encontrado antes así, pero es interesante esta parte. Y por eso es que es tan importante estas historias y estos estudios, porque eso nos hace a nosotros realizar que mismo que estaban pasando Daniel y sus amigos, se va a repetir al fin del Exacto, tiempo. Y exacto. las mismas acciones que ellos hicieron, debemos de aprender de ellos para hacerlas también, Ok, porque esa fue la conducta correcta que ellos tomaron. ok. La mayoría ellos estaban adorando a la estatua porque el rey les había mandado y les dijo que si no lo hacían, iban a morir. Allí es donde en realidad se nota los verdaderos seguidores de Dios, porque todos vamos a ser probados y vamos a decir que ahorita todos estamos siendo probados de alguna forma u otro por en nuestras familias, en nuestras relaciones, en nuestro trabajo, pero en este caso, Dios nos va a hacer pasar en sí por el fuego que nos va a hacer más fuertes para poder resistir las pruebas finales, Así es. ¿verdad? Ahora, hay un detalle más aquí, Heriberto, porque fíjate, es curioso, es interesante que los amigos de Daniel, bueno, toman una actitud firme, Ujú, ¿ok? Y ellos no se postran delante de la imagen, de la estatua que había hecho Nabucodonosor. Pero no eran los únicos judíos que estaban allí, ujú, porque Nabucodonosor había mandado a traer muchos otros jóvenes también para prepararlos, para ponerlos a su servicio y eso dentro de su reino. ujú. ¿Y los demás? ¿Qué pasó?
Estaban adorando Porque, a la digamos, estatua. él juntó a todos, o sea, Nabucodonosor juntó a todos en ese momento, pero solamente estos tres no lo hicieron. O sea, parece que Daniel no estaba allí, no estoy seguro, probablemente no estaba allí. Pero es interesante esto. Ahora, ¿Sabes, Pedro? Lo que me hace pensar es de que en los últimos tiempos también va a ser va a ser una, ¿cómo se dice? Ah, la iglesia va a ser sacudida. ajá, La iglesia va a ser limpiada, podemos decir, porque muchos de los que estaban afuera van a entrar y muchos de los que están adentro van a salir. ok, ok, Y yo creo que se aplica muy bien aquí, porque aquí estaba la iglesia. Los judíos eran la iglesia de Dios, los escogidos, ok, pero no todos estaban adorando ok. lo que debían adorar. Ahora, fíjate que hay otro detalle más y en esta parte, bueno, yo los animo a los amigos que nos están viendo a que pues sigamos estudiando porque y que sigamos buscando cada día conocer a Dios. O sea, creo que eso es lo fundamental. Ujú, Porque no sabría decir si tal vez el momento, el nivel, la experiencia que uno puede tener, digamos, me lleva a una determinada actitud, a una determinada respuesta ante alguna situación que me esté ocurriendo, como en el caso de estos tres hombres que sencillamente dijeron, no, no vamos a hacer esto, o sea, nosotros no vamos a adorar a lo que tú nos estás exigiendo y no importa si perecemos, pues vamos a morir, o sea, no hay problema. Pero fíjate, hay otra experiencia y la tengo aquí, está en el libro de Segunda de Reyes, en el capítulo 5 y es la experiencia de la sanación de Naamán, ujú, el sirio, y Eliseo fue el profeta. El asunto es de que cuando Naamán es sanado, regresa nuevamente donde Eliseo y le dice, permítame, le dice Naamán a Eliseo, permítame usted llevarme 2 cargas de esta tierra, ya que de aquí en adelante su servidor no va a ofrecer holocaustos ni sacrificios a ningún otro Dios, sino solo al Señor. ¿Ok? O sea, aquí encontramos un elemento de conversión. O sea, este hombre fue impactado porque fue sanado su cuerpo y creyó. Y dijo, de aquí en adelante, o sea, sencillamente yo voy a adorar al Señor. Pero el versículo 18 dice, y cuando mi señor el rey, porque él era sirio y era uno de los principales, digamos, oficiales del rey de Siria, cuando mi señor el rey vaya a adorar en el templo de Rimón y se apoye en mi brazo y yo me vea obligado a adorar allí, desde ahora ruego al Señor que me perdone por adorar en ese templo. Y lo que más me impacta es la respuesta de Eliseo. Eliseo le dice, ve en paz. Eliseo no le dice, oye, no, o sea, mira, ya ahora ya estás sanado, tienes que hacer esto, tienes que hacer lo otro, tienes que guardar acá, allá y todo lo demás. No le dice nada de eso, o sea, le dice, ve en paz, ¿no? ujú, ¿Ok? Yo no sé, digamos, qué hay detrás de todo esto, o sea, no sé si es que la respuesta de los jóvenes estos en Babilonia es la única posible o la experiencia de Naamán, digamos, era debido a que era un converso nuevo, no sabría decir, o sea, el Señor conoce nuestro corazón. Pero en medio de todo eso, o sea, los animo para que sigamos buscando y para que sigamos investigando y para que sigamos aprendiendo, sobre todo a conocer quién es Dios. ujú. ¿Ok? Porque hay estas cosas también. ¿Ok? Muy bien. Quiero leer del libro de Hechos, el capítulo 12, los versículos del 1 al 4. Dice, en ese tiempo, el rey Herodes hizo arrestar a algunos de la iglesia con el fin de maltratarlos. A Santiago, hermano de Juan, lo mandó matar a espada. Al ver que esto agradaba a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Esto sucedió durante la fiesta de los panes sin levadura. Después de arrestarlo, lo metió en la cárcel y lo puso bajo la vigilancia de 4 grupos de 4 soldados cada uno. Tenía la intención de hacerlo comparecer en juicio público después de la Pascua. Y nosotros conocemos, digamos, esta historia, ¿no? La historia de la liberación milagrosa de Pedro, ¿no? Pero es interesante, fíjate que dice acá que Herodes había mandado arrestar a,
a varios seguidores de Jesús, no solamente a los discípulos, ¿ok? Porque también mandó matar a Santiago, lo que está diciendo aquí también. Mandó matar a espada a Santiago. Y cuando también arrestó a otros seguidores de Jesús y los maltrataba, dice, o sea, probablemente los castigaba, los azotaba, sabe Dios, muchas cosas más. Pero parece que esto agradó a los judíos. Ahora, cuando habla de los judíos, también en el libro de Hechos, como en los evangelios, se está refiriendo a los religiosos, se Ujú. está refiriendo a los fariseos, a los saduceos, a los líderes religiosos del pueblo de Judea. ¿Ok? Ahora, ¿cómo vemos esta parte, Heriberto? Porque eso es interesante. O sea, podemos notar las consecuencias naturales de este acercamiento entre el poder civil, la autoridad civil y el poder religioso o el sistema religioso que lidera o que, digamos, actúa en la conciencia de la mayoría de las personas. O sea, nos damos cuenta de lo peligroso que es. ¿Qué cosa es lo que genera, no? Sabemos que siempre que hay esta unión, cuando comienza y se aplica, hay una persecución. Ok. Y esto ha sido a través de la historia el caso igual. Ujú. Cada vez que el gobierno se junta con la religión, hay persecución de un grupo. Ok. Y usualmente desgraciadamente, es el grupo que sigue a Dios, ¿verdad? ¿Alguna vez has sido perseguido por tu fe, Heriberto? De cierta manera, digamos, no tal vez como en estas situaciones. Bueno, hemos escuchado muchos testimonios, ¿verdad? Ajá. El sábado escuchamos uno también. Y lo que me he dado cuenta que donde se nota más esta persecución es a causa del día en que nosotros adoramos. Ok. Porque en realidad Dios ha mandado que adoremos en un día, pero el mundo, en el trabajo, en todo, se nota cómo es que ellos no reconocen. La mayoría de compañías no conoce en realidad y todos los trabajadores trabajan cierto día o hasta los 7 días de la semana, pero nosotros como seguidores de Dios sabemos que Él ha mandado guardar un día, Ya. donde Él manda adorarlo, bueno, así como hizo Jesús, cuál era su costumbre. Él Claro. era de ir a la sinagoga Claro. y de no comprar o vender, o sea, no hacer negocios, o sea, no trabajar. Ujú. No porque somos flojos, no porque no queremos trabajar, pero es porque Dios nos ha dado ese día, porque Él conoce el cuerpo humano, porque Él lo creó y sabe que el descanso es necesario Ok. y que lo necesitamos, más para que lo usemos para reconocer quién nos creó. Cuando tenemos ese día, sabemos que no hubiese ningún incrédulo si todos guardáramos un día para adorar a Dios y reconocer que Él nos creó. Claro. Eso es tan importante. Pero tu pregunta es de que si hemos sido perseguidos, y yo he sido perseguido no de muerte, pero sí por esa misma creencia, Ok. Ok. donde se me ha dicho que si yo no trabajo, entonces yo no voy a poder trabajar, Ok. ¿verdad? O pierdes tu O trabajo pierdo por mi eso. trabajo. Claro. Claro. Sí, definitivamente. Eso ocurre, digamos, en el presente, o sea, Ujú. ocurre eso, ¿no? Ahora, eh, digamos, de alguna manera, o cómo es de que en esa situación, por ejemplo, de dificultad, de un tanto de complicación por la creencia, ¿cómo viste tú de que el Señor actuó, no? Bueno, así como los tres hebreos, Daniel, ellos dijeron, yo no voy a adorar esa estatua, Ajá. aunque reciba la muerte, aunque me tiren al horno caliente, Ujú. ¿verdad? Y esas son las historias que nos animan a nosotros, que me animó a mí, porque sin yo saber qué era lo que iba a suceder, yo tuve fe en Ok, que Dios iba a proveer. ok. Entonces, yo simplemente dije, bueno, es la voluntad de Dios Ujú. y Dios va a proveer. Y en Ok. realidad Él proveyó. Amén. No Amén. me dejó, no me dejó sin comida, no me dejó sin trabajo. Claro, claro. Y, o sea, vi la mano de Dios de que cuando nosotros tenemos la valentía de poder seguir adelante, de optar por seguirlo a Él antes de desobedecerle,
Él también hace su parte, Claro, claro. ¿verdad? Y fíjate, es interesante, o sea, lo que estaba tratando de encontrar justamente de valioso para nuestro tiempo, sobre todo, en cuanto a la experiencia de la iglesia primitiva, ¿no? Y si bien es cierto, o sea, hubieron muchas complicaciones, mucha gente sufrió, el circo romano, o sea, los Mm, crucificaban, los quemaban, o sea, había mucho de eso también, pero había muchos milagros también. O mm, sea, había muchas situaciones sobrenaturales, había muchas cuestiones de liberación, había muchas acciones en las cuales directamente el Señor obraba protegiendo mucha gente también. O sea, mm, había todo eso, ¿no? Y esa es la parte que nos anima, o sea, por lo que tú estás diciendo, o sea, nunca me faltó, o sea, mantuve mi fe, mantuve la constancia en lo que creo, en lo que realmente estoy convencido, pero en el momento de la dificultad, el Señor obró milagrosamente ujú, y me permitió seguir adelante. O sea, como dices, nunca me faltó, nunca, digamos, tuviste esa situación de que te quedaste en la mendicidad o una situación así. No, o sea, siempre el Señor permitió que haya provisión mm, y que no, digamos, encontraras la situación, digamos, mucho más negativa para tu vida. O ujú. sea, siempre hubo eso. Exacto. Ese es el punto, ¿no? Ese es el punto en que en medio de todas estas situaciones poder reconocer de que Dios sigue obrando a favor nuestro. Esa es la parte Ya. fundamental. Ok, quiero avanzar a la otra parte porque esta parte tal vez sí nos va a tomar unos minutos, pero va a ser muy interesante también. Quiero leer del libro de Apocalipsis, el capítulo 14, los versículos 8 al 12. Y dice, luego otro ángel lo siguió por el cielo mientras gritaba, Babilonia ha caído, cayó esa gran ciudad, porque hizo que todas las naciones del mundo bebieran el vino de su apasionada inmoralidad. Después un tercer ángel lo siguió mientras gritaba, todo el que adore a la bestia y a su estatua o acepta su marca en la frente o en la mano, tendrá que beber el vino de la ira de Dios, que se ha servido sin diluir en la copa del furor de Dios. Ellos serán atormentados con fuego y azufre ardiente en presencia de los ángeles santos y del Cordero. El humo de su tormento subirá por siempre jamás, y no tendrán alivio ni de día ni de noche, porque adoraron a la bestia y a su estatua, y aceptaron la marca de su nombre. Esto significa que el pueblo de Dios tiene que soportar la persecución con paciencia, obedeciendo sus mandamientos y manteniendo la fe en Jesús. Mm, Valioso, interesante. Ahora, en esta parte de Apocalipsis se hace referencia simbólica, no histórica, a un nombre, a un lugar en particular, ¿no? Que es Babilonia, o sea, una ciudad en la antigüedad. Y en el Génesis aparece allí. O sea, cuando estudiamos o queremos estudiar estos aspectos interesantes, por ejemplo, del capítulo 14 de Apocalipsis, tenemos que ir mucho al Génesis, al comienzo, ujú, para poder descubrir algunas otras cosas. Incluso Daniel también presenta a Babilonia mencionando el lugar donde estaba ubicado, ¿ok? Porque en el Génesis, justamente, y Daniel hace referencia al Génesis, señalando no directamente el nombre de Babilonia en primer lugar, sino que menciona el lugar, el valle de Sinar. O sea, cuando dice de que Nabucodonosor tomó gente, tomó objetos del templo de Jerusalén, etcétera, y se los llevó, menciona que se los llevó al valle de Sinar, o sea, se los llevó al lugar donde se encontraba Babilonia, pero haciendo alusión a un lugar que había servido también como base para lo que conocemos como la construcción fallida de la Torre de Babel o la generación de ciudades como la de Babilonia, por ejemplo. ¿Ok? ujú, Ahora, ¿por qué, digamos, en el contexto histórico, ¿no? ¿Cuál es el origen de Babilonia? ¿O qué es lo que se pretendió con la creación, con la formación de este y el desarrollo de esta ciudad, ¿no? O sea, ¿cuál era el mm, propósito en sí? O sea, ¿por qué es que se genera esta ciudad o estas ciudades, ¿no? ya. Bueno, nosotros estudiamos de Nimrod Ajá. y lo que quería decir, Pedro, es que la iglesia verdadera, vamos a decir, la iglesia verdadera, el grupo que siempre ha seguido
los mandamientos de Dios Ujú. y la fe de Jesús, siempre ha existido. Siempre ha habido un grupo, Claro, claro, desde el principio, desde el Génesis. claro. Y lo que me llama la atención es de que el enemigo siempre ha copiado y siempre ha hecho una copia de lo verdadero Ajá. para exaltarse el mismo. Ahora, Babilonia es la iglesia que hace que Satanás se exalte él a través de este grupo. Ok. Y ese, así como la iglesia primitiva ha existido desde un principio, la iglesia que va en contra de los mandamientos de Dios ha existido desde el mismo principio y nunca ha dejado de existir hasta hoy en nuestros días. Ok. Es interesante de que este que comenzó en Génesis, hoy si nos podemos estudiar, podemos encontrarnos en la misma situación y miramos que hay un grupo religioso, político, que existe hoy en nuestros días, Ujú. que puede tomar el lugar que está en contra de Dios. Ok. ¿Verdad? Ahora fíjate que, digamos, en el contexto histórico, o sea, Babilonia surge producto de la, digamos, del pensamiento, de la filosofía, de la postura de un personaje que se opone totalmente a Dios, Sí, ¿ok? Entonces, el surgimiento de ciudades como las de Babel, ¿no? Babilonia en este caso, y algunas otras más, justamente son promovidas en base a este deseo de estar organizados, de estar juntos los seres humanos, pero en oposición a Dios. exactamente. O sea, ese era el propósito en realidad, o sea, ese Ujú, era el fundamento y el origen justamente de estos lugares que conocemos como ciudades, y en este caso en particular, el caso de Babilonia, ¿no? Pero ¿qué es lo que entendemos por Babilonia en el contexto espiritual, ¿no? ujú. O sea, en el contexto espiritual, ¿qué es para ti Babilonia? O sea, ¿será Babilonia una manera de ver las cosas tal vez? Bueno, y podemos ver esto o podemos responder a la pregunta si nosotros recordamos la historia de ah, la estatua de Ujú. Nabucodonosor. O sea, ya tú dijiste que ¿dónde estaban los demás? Ajá, Ok, ellos sabían, los demás sabían, pero a pesar de eso, ellos decidieron adorar la imagen, ok, sabiendo que era opuesto a lo que Dios mandaba. ok, Y solamente un grupo, los tres amigos de Daniel, decidieron seguir lo correcto o seguir a Dios. Ahora, hoy en día podemos decir que hay un grupo que también conocemos, todos conocemos. ujú, O sea, sabemos de Dios, pero el problema es de que en realidad es lo correcto que nosotros creemos, o sea, es basado en la Biblia para que nosotros decidamos si somos del grupo de Daniel, que en realidad conocemos que, que la estatua no era toda de oro en el ajá, sueño, sino que solamente la cabeza, y Dios es lo que había mandado. Y le dijo que no se postrara y no adoraran a ninguna imagen, ok, ¿verdad? ya, Ahora, sabemos que al final de cuentas va a haber solo dos grupos, Pedro, ajá, ¿verdad? Aquellos que deciden adorar a Dios y tienen la fe de Jesús y aquellos no que no conocen, sino que hacen la decisión, así como lo hicieron en el tiempo de Daniel, los que sí conocían, pero no lo hicieron, hoy en día va a ser lo mismo también, ok, que vamos a tener la opción porque vamos a conocer, pero por conveniencia o por miedo vamos a decidir no hacerlo. ok. Ahora, en la parte, o sea, de la pregunta, ¿no? ¿Qué es para ti Babilonia dentro del contexto Ok. espiritual, ¿no? Lo que yo quería decir es que se puede hacer una confusión, Ujú, porque todo lo que Dios manda, todo lo que Dios ha ordenado, el Satanás, el enemigo, ha tratado de cambiarlo y ok, hacerlo lo opuesto. ok, O sea, si él dice sábado, él dice domingo, si él dice no matas, él dice matas, si él dice no robes, dice roba, todo ok, lo contrario. ok. O ¿No? sea, digamos, ah, quizás hasta incluso tomando como base, por eso es que la figura, digamos, toma el nombre de Babilonia, ¿no? Tomando como base lo que, digamos, el contexto histórico, como mencionábamos, ¿no? Este deseo de oponerse, de Ujú. rebelarse contra Dios, ¿no? De oposición, de enfrentarse a la voluntad divina. O sea, eso realmente es lo que representa Babilonia, ¿no? Ahora, dentro de esto,
Y en el contexto también espiritual, ¿cuál es la forma de acción de Babilonia? O sea, porque Babilonia, como una forma de ver las cosas, como una, digamos, una condición también que implica un enfrentamiento, una oposición, una rebelión contra Dios, tiene una forma de acción. O Ujú. sea, manifestada dentro del contexto humano también. Tiene una forma de acción, ¿no? ¿Cuál es esa forma de acción? Venía siendo la rebeldía, ser Claro, o sea, rebelde, pero por ser ejemplo, o rebelde. sea, es el hecho de que, por ejemplo, a ti, o sea, cuando digamos, tú quieres expresar libremente tu fe, entra el tema de la imposición, de la Ujú, exigencia, de la obligación, ¿ok? Del hecho de que si no haces esto, entonces te castigamos, ¿no? Es ujú, lo que estamos viendo ahorita con la experiencia de Nabucodonosor, de su estatua, de los jóvenes hebreos, o sea, es eso básicamente, ¿no? Babilonia tiene una forma de acción de exigencia, ¿no? De ujú. obligatoriedad, de Así que si es. no haces esto, entonces te voy a castigar, ¿no? Ujú. O te voy a sancionar porque no estás haciendo esto, ¿no? ¿Ok? Eso es básicamente Babilonia, ¿no? Exacto, y es exactamente lo que estamos viendo hoy, Pedro. Lo que la sociedad está mirando, o lo que el gobierno está viendo, es de que para poder tener control de las masas, del grupo de personas, es no solamente el gobierno, Ujú. porque tiene que ser religión, Ok. controlar la religión. Ahora, en esa parte, o sea, porque al principio hablábamos del tema del cristianismo y las denominaciones, ¿no? ¿Las denominaciones cristianas actúan también de esta manera? O sea, si tú no estás de acuerdo con ellos, entonces también te castigan. O si tú, digamos, no tienes la misma, digamos, postura, idea que te imponen, ¿existe esta condición también de castigo, Ujú, ujú, ah, de sanción, porque tú no estás de acuerdo con eso? O sea, ujú. cuando ocurre esas cosas, estamos viendo realmente que eso es Babilonia, ¿no? Sí, en realidad parte porque debe de haber libertad y también tiene que haber cierta forma de disciplina, Ajá, ¿verdad? Pero esa disciplina es para restaurar ok, a la persona, ok, no para castigar y correrlo o borrarlo o lo que sea, es para disciplinarlo. Primeramente se tiene que tomar esa postura de poder restablecer a la persona, pero ok, tiene que haber cierta clase de disciplina en la iglesia. De otra manera, no existiría ok. también. Porque, por ejemplo, tomando un caso en la Biblia, ¿no? Ujú, Ok. La mujer pecadora, se la trajeron a Jesús y se la trajeron diciéndole, ¿no? Esta mujer fue encontrada de pecado y la ley dice que debe morir apedreada. Pero ¿qué dices tú? ¿Ok? Ahora, si me pongo en el plano de ubicarme estrictamente en la letra, o sea, Jesús debería haber dicho, oh, tienen que apedrearla, ¿no? Adelante, ujú. mátenla. Pero no fue así, ¿no? No, no hizo eso, No. ¿ok? Y después me pongo a pensar, o sea, ¿de qué manera es de que nosotros muchas veces también nos ubicamos en el plano de ser seres justicieros, ¿no? De exigir y reclamar de que los otros cumplan también con las cosas al pie de la letra. Mm. Y Bueno, cuando no estamos, digamos, cuando no ocurre eso, de inmediato levantamos la mano para tirar la piedra, ¿no? ya. Porque, Pedro, cuando hay rebeldía, principalmente rebeldía abiertamente, se tiene que enfrentar o se tiene que ah, tomar en cuenta. Ok, Porque de otra manera, como digo, la iglesia no asistiría. Pero porque por eso mismo, el mismo Jesús le dijo, "Ah, yo tampoco te condeno, exacto. vete, pero Y no no peques peques más. más, Ok, ¿verdad?" O sea, cuando nosotros confrontamos esa rebeldía, si la persona reacciona y está de acuerdo de que quizá hizo mal, entonces ya se hizo, ok. ¿verdad? Sabes que en este momento que acabas de decir esta parte, o sea, de que cuando le dice a la mujer, ok, ni yo tampoco te condeno, vete y no peques más, empiezo a pensar en esta condición que siempre, digamos, esta idea que siempre expresamos, ¿no? Que el pecar no es necesariamente, no es solamente, no es que no sea necesariamente, no es solamente el hecho de apartarse del mal, sino de que el dejar de pecar es el poder conceptualizar de una forma diferente a Dios, ¿no? Ujú, Y entonces cuando Jesús le dice a esta mujer,
vete y no peques más, en realidad lo que le está diciendo es, reconoce ahora el amor de Dios. Ujú. Eso es lo que le está diciendo y eso es lo que nos dice a nosotros también cada día. O sea, cada día el perdón de Dios está expresado para nosotros, porque lo que nos quiere decir cada día es, conoce a aquel que realmente te ama, Ya. ¿sí? Incondicionalmente, o sea, te ama. Eso es lo que realmente debe tocarnos y llegar a transformar nuestro ser o permitirle que eso transforme nuestro ser. Yo creo que en este momento a la mujer el mandamiento de no cometer adulterio tuvo ya un significado diferente para Exacto, ella. El significado que debería tener en su vida, ¿verdad? exacto. Porque es el mismo Dios que nos habla y que nos da los mandamientos, es para que nosotros primero tengamos una relación con Él y después nosotros reconozcamos la sabiduría de Dios Así a es. través de lo que Él nos ha dejado a través de su palabra, sus mandamientos. Y entonces por amor nosotros decimos, Dios me ama. Así Y es. porque Él me ama, no voy a hacer esto y no voy a hacer lo otro. Es curioso que puedo, digamos, otra vez asociar el hecho de que Jesús le muestra a esta mujer, ok, o sea, Dios realmente está amando. Cuando le dice, vete y no peques más, lo que le está diciendo, ¿no? Como dije, es reconoce que Dios realmente te ama, ¿no? Ujú. Y vemos la escena pocos días, poco tiempo antes de que Jesús sea crucificado, cuando ella misma toma el frasco con el perfume, se acerca hasta Jesús, moja los pies con sus lágrimas, lo seca con sus cabellos, le pone el ungüento, el perfume, o sea, y Jesús habla con el dueño de la casa, ¿no? Y le dice, esta mujer, o sea, desde que yo llegué, no ha dejado de besar mis pies, lavó mis pies con sus lágrimas, me puso ungüento, perfume, ¿ya? Porque se le perdonó mucho. Y a quien se le perdona mucho, ama mucho también. O sea, reconoció esta mujer Ujú. el amor de Dios. Y ese es Sí, el pedido que también el Señor nos hace a nosotros, que podamos reconocer la manera maravillosa en que Dios ha obrado y sigue obrando en nuestras vidas, ¿no? sí. Ok, tenemos que pasar un punto más antes de que nos acabe el tiempo, ¿ok? ¿Qué es la marca de la bestia? Esa era la última pregunta que teníamos aquí. ¿Qué es la marca de la bestia? Cuando vimos hace un momento, ¿no? La estatua de Nabucodonosor, donde aparece justamente el número 6 y la marca de la bestia, el Apocalipsis lo ubica, digamos, con una numeración, dice 3 veces 6. ¿Qué es esto? ¿Qué representa esto en realidad? Bueno, muchas personas han dicho que es un código, un número, es una persona, un Un presidente, chip. es algo. En Ajá. realidad, sabemos El que teléfono. es una entidad que existe hoy, o sea, es real. Ok, Es lo principal, que es real. La confusión que existe es tratar de identificarla y nosotros usamos ah, nuestra humanidad para ok, tratar de explicarla, ok. pero en realidad Dios quiere que nosotros sepamos quién es No, la exacto, bestia, ¿verdad? exacto. Quiero leer aquí lo que dice o decía Beatrice Neal. Ella era una maestra de la Universidad de Andrews. Ya falleció el año 2019, pero sus comentarios fueron muy interesantes y quiero leer, perdón, algo que ella justamente dijo am, respecto de lo que es la marca de la bestia. Y ella decía esto: el número 666 representa el hombre rehusando proceder a 7, a dar gloria a Dios como creador y redentor. Representa la fijación del hombre consigo mismo, el hombre que busca la gloria en sí mismo y en sus propias creaciones. Habla de la plenitud de la creación y de todos los poderes creativos sin Dios. La práctica de la ausencia de Dios. Demuestra que el hombre no regenerado es persistentemente malvado. Las bestias de Apocalipsis 13 representan al hombre que ejerce su soberanía aparte de Dios, el hombre conformado a la imagen de la bestia,
más que a la imagen de Dios. El hombre, aparte de Dios, se vuelve bestial, demoníaco. Cabal, es eso. La marca de la bestia, el sentido del hombre de querer ser su propio Dios, de renunciar y rechazar total y absolutamente al Señor. Y en esta parte, el orgullo humano siempre entra a tallar. Ujú. Yep. Es así. Bueno, esperamos de que este estudio y todos estos comentarios les puedan ayudar y sobre todo animarlos a poder seguir buscando conocer al Señor. Pero ¿qué tal si terminamos con una oración, Sí, Heriberto? oremos. Sí, vamos a orar amigos. Gracias Padre por tu bendición, gracias por la oportunidad de poderte conocer más. Dirige nuestras vidas, que seas tú Señor, nuestro centro de atención, aquello que capte nuestro mayor esfuerzo, nuestro mayor interés cada día. Que seas tú Señor a quien podemos dedicar más tiempo. Que nuestro esfuerzo y nuestras capacidades, nuestros recursos puedan estar dirigidos a ti, siempre. Y que seas tú, Señor, quien nos pueda gobernar, nos pueda liderar, someternos a ti, porque reconocer que somos tuyos y que necesitamos de ti cada día, esa debería ser nuestra mayor motivación, nuestro mayor anhelo. Bendice a nuestros amigos también, que nos acompañan a través de este estudio. Bendice sus familias, sus necesidades, súplelas, Señor. Y ayúdalos también a poder tener la experiencia de conocerte a ti cada día más. Despídenos ahora, te lo pedimos por Jesús. Amén. Amén. Muy bien, nos vemos la próxima semana, Heriberto. Con la gracia de Dios, aquí estaremos. Si Dios permite, claro que sí. Claro que sí. Nos vemos entonces la próxima semana, amigos. Hasta luego.